Nos vamos a grabar ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues vamos a comenzar con esta segunda charla sobre la omnivoría de Sphyrna tiburo. Eh, Curiosamente, ahora que estuve preparando la plática y todo, estuve haciendo alguna búsqueda en, en la web y me encontré que incluso fue muy curioso cómo lo interpretan, pues las personas que no tienen formación científica, algunos periodistas, todo, lo consideran que es como el tiburón vaca, el tiburón que come ensalada. Sí. Y curiosamente, cuando haces la búsqueda como tiburón vaca, lo que te encuentras es un tiburón es un tiburón que tiene 6 branquias, no me acuerdo ahorita el género de este tiburón de 6 branquias, y se les conoce como tiburones vaca porque son de movimientos sumamente lentos, aunque son también sumamente agresivos estos tiburones, y es otra especie, ¿no? Pero a este se le conoce como tiburón vaca según las noticias de la web, y que come ensalada y todo esto. Eh, el primer artículo que revisamos, el que revisamos hace 8 días, ya no les dije yo la fecha, fue un artículo del 2018, ¿sí? Fue un artículo del 2018. Este artículo que vamos a ver ahora es un artículo hecho en el 2020, pero aceptado por la revista hasta el año del 2021, ¿no? Digo, yo lo encontré hasta ahorita, casi finales de 2022, pero pues es lo que se encontró con este artículo. Sí, es peculiar, algo que me ha llamado mucho la atención, es que ya en varios de los artículos que he consultado, en la parte final de las conclusiones, ponen el tipo de permiso de colecta que utilizaron. Entonces, perdón, esto es interesante porque es una tendencia, esto más que hablar de ahorita del artículo, es algo que me llama la atención, les voy a explicar por qué. Es una tendencia a nivel mundial ya la protección del ambiente. Ya las revistas indizadas de científicas, ya no es tan fácil que te acepten un artículo si no tienes un permiso de colecta vigente que establezca eh, metodologías bioéticas y de acuerdo con el respeto a la vida silvestre. Entonces es muy interesante porque acá en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias, expresamente donde yo estoy, es lo que se está haciendo, es lo que se está planteando y se están expidiendo permisos de colecta, incluso ya para que se titulen los chicos, ¿no? También ya muchas revistas te piden que si ocupaste ejemplares, bueno, pongas el código del ejemplar y a qué colección pertenece. Entonces, es un afán donde sí se está viendo el esfuerzo del género humano por ser más respetuoso con el ambiente. O sea, ok, voy a colectar, voy a hacer un proyecto científico, hago, hago esto, veo de qué se trata, mi proyecto, lo evalúa las autoridades competentes y ellos deciden si emiten o no un permiso de colecta. No me acuerdo qué número de artículo que veo, no lo había mencionado antes, pero me parece interesante e importante mencionarlo, que al final en las conclusiones viene, el permiso de colecta fue emitido por tal, 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 y ponen una dependencia ahí que, bueno, evidentemente, según el país del que se trate, pues varía grandemente, ¿no? Entonces, en el caso de nuestro país, pues ¿cómo se llama?
Son diversas instituciones las que otorgan este permiso de colecta. Una de las primeras que otorga los permisos de colecta es Semarnat, otra es Agarpa, a través de la CONAPESCA, ¿sí? Otra es la Dirección General de Forestal y Suelos, también de Semarnat. ¿Qué tal, Alan? Muy buenas noches. Y dentro de Semarnat está la Dirección General de Forestal y Suelos para cuestiones de bosque, todo esto, y suelos, hongos, y para algunos otros organismos está Semarnat, la Dirección General de Vida Silvestre, sobre todo organismos que están ubicados dentro de la NOM 05910. Esta norma oficial mexicana establece ciertas especies que están en algún estatus de peligro, de amenaza, etcétera, etcétera. Y bueno, la Dirección General de Vida Silvestre es la que se encarga de emitir este permiso. Como les digo, es interesante que este es, les digo, como el tercer, cuarto artículo que veo. No lo había mencionado antes, pero ahorita sí dije, antes de que se me olvide, lo menciono, que al final, en las conclusiones, mencionan el tipo de permiso de colecta que se les otorgó, ¿no? Entonces, es interesante. Otra cosa que se me hizo interesante de este segundo artículo es que, caramba, eso fue aprovechar un solo muestreo. Hace una semana vimos el artículo de la posible omnivoría de Sirna tiburo, y que colectaron ciertos ejemplares, que les aplicaron la eutanasia con una sobredosis de MS-222, que es un anestésico específico para peces, pero si aplicas una sobredosis, evidentemente el animal no solo se duerme, sino muere. Y muere de una manera, pues, bioéticamente correcta, no hay sufrimiento ni nada, ¿no? Entonces, no solo utilizaron los organismos para este artículo de 2018, sino volvieron a utilizar estos mismos organismos con los que trabajaron en el 2018, los volvieron a utilizar para el artículo del 2020, aceptado hasta el 2021, ¿sí? ¿Qué tal, Vicente? Un gusto saludarte, qué bueno que estás por aquí, porque necesitamos un experto para que nos aclare ciertas cosas. La otra vez no sé qué ocurrió, que tus comentarios los pude ver ya hasta el final, no los vi en tiempo real, entonces hubiera sido bastante enriquecedor haberlos visto en tiempo real, pero ya sabes, los bemoles de la tecnología, de repente los dioses de la tecnología no están con nosotros, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ya estás aquí, Vicente. Bien, entonces, pues vamos a compartir pantalla, vamos a ir entrando en materia caray, no puse la presentación, nada más puse el PowerPoint, ya está la presentación, entonces ahora sí hago mi movimiento. Vamos a poner de nuevo, compartir pantalla. Ahora sí ya está presentación. Listo. Bien. Bien, creo que ya está. Vamos a quitar ya la estoy viendo. Vamos a ocultar los paneles ahí está. Esto me muevo para arriba. Perfecto. Bueno, pues ya estamos viendo la presentación. El nombre del artículo, bueno, el nombre resumido del artículo es Good Microbial Diversity and Digestive Function on an Omnivorous Shark. Ya lo tratan incluso como un tiburón omnívoro. Es, digamos, el episodio 3 de la temporada 4, por llamarlo de alguna manera. Vamos a poner puntero al láser. Ahora sí usé PowerPoint, porque PowerPoint me permitió hacer algunas cosas. Ya encontré cuál fue el error la vez pasada y bueno, pues ya.
Entonces ya tenemos el puntero láser, que no me gusta tanto, pero aquí lo interesante es que sí puedo verme. Entonces, pues sé que estoy transmitiendo y no hay ningún problema. Bien, pues vamos a examinar este artículo. Esta es la carátula, digamos, el título del artículo. Sí, ya lo tratan como un tiburón omnívoro. Son exactamente los mismos autores de la vez pasada, sí, las mismas instituciones. Pero la cuestión aquí, lo que les decía, ¿no? Se recibe en septiembre de 2020, se acepta en marzo de 2021 y se publica en línea en abril de 2021. Entonces, pues prácticamente lo manejaremos como un artículo de 2021 y el otro fue de 2018. Como les decía, lo interesante, ocuparon los mismos organismos para el mismo tipo de organismos que colectaron para el artículo pasado, los ocuparon acá, ¿no? Lo interesante del asunto es que cuando escuchamos hablar de un tiburón omnívoro o un tiburón que come pastos marinos, pues lo primero que se nos viene a la mente es algo así, o más tremendamente, pues como lo mencionaban en algunas noticias, hay medio sensacionalistas de la red, pues un tiburón vaca, ¿no? O sea, una vaca disfrazada de tiburón y está ramoneando, ramoneando esto, ¿no? Aquí lo interesante es que, bueno, como les digo, ocuparon el mismo tipo de organismos. Vamos a ver algunas imágenes. Este es Sphyrna tiburo, uno de los tiburones martillo más pequeños que existe. La cabeza todavía no está tan modificada como, por ejemplo, en Sphyrna lewini o Sphyrna cigaena. Sí, todavía no está tan modificada. Aquí, pues, supongo, no sé, que incluso el conteo de ámpulas de Lorenzini sería mucho más, sería mucho más, más escaso, dado que no tiene una gran área la cabeza de este tiburoncito, ¿no? Vemos aquí las referencias de Sphyrna tiburo en el Shark Reference, ¿sí? La imagen tomada de un ejemplar del Golfo de México, ¿sí? Las sinonimias que existen y bueno, pues hay una serie de informaciones interesantes ahí, ¿sí? Volvemos a esta tabla de Fishbase y miren que Fishbase me tiende a ser una plataforma que constantemente, dado que es una plataforma de la web, es una plataforma que constantemente está actualizándose. Para mí es una de las mejores plataformas para encontrar si ya hay un cambio en los nombres científicos y poder ver las sinonimias y cuáles ya están en desuso y ver por qué están en desuso y cosas por el estilo. Sin embargo, en esta parte de alimentación, pues todavía no le meten ahí, y estamos hablando de que está el artículo de 2018 y está este de 2021, y todavía no. Muchas gracias, Vicente. Sí, el conteo de ámpulas es menor y evolutivamente es más cercano a Rhizoprionodon. Una pregunta, Vicente. ¿Estos Rhizoprionodon y Sphyrna tiburo están filogenéticamente más o menos emparentados, más o menos en ramas cercanas o no? Ahora sí que aquí el experto en tiburones y todo esto eres tú, mi estimado Vicente. Sí, entonces para que nos vayas comentando aquí en en, el en vivo. Sí, bueno, entonces regreso a lo que estaba comentando, que siguen manejando el Soventos. Ahorita vamos a ver las conclusiones. Cuando veamos las conclusiones de este segundo artículo de 2021, vamos a encontrar datos interesantes, ¿no? Y algunas cositas que mencionan bastante interesantes. Entonces vamos a ir viendo. Evidentemente, pues volvemos a tocar un poquito lo de la dentición, que la dentición de Sphyrna tiburo en cierta medida, en cierta forma, es muy similar
la forma de los dientes a la dentición de Galeocerdo cuvieri, dado que pues ambos organismos se consideran durófagos, ¿no? Claro, Galeocerdo cuvieri, un durófago extraordinario, en su dieta incluye tortugas marinas, entonces pues necesita unos dientes bastante, son el mismo orden, carcariniformes, y Rhizoprionodon es carcarínide. Perfecto. Y el otro es firnide, ok, perfecto. Muchas gracias, Vicente. Entonces les digo, los dientes pues nos dicen algo. Siempre, aquí vamos a tocar un punto interesante, que es la ecomorfología. La ecomorfología no es otra cosa más que la ciencia donde la morfología se adapta al entorno y el entorno adapta la morfología para lograr una optimización en la alimentación plena. Siempre lo he dicho cuando doy alguna plática sobre cuestiones de digestivo de peces o ya sea peces óseos o cartilaginosos, somos lo que comemos. Entonces, pues evidentemente Sphyrna tiburo tiene una dentición propia de un durófago. Su dieta pues son moluscos, son crustáceos sobre todo, ¿sí? Principalmente crustáceos. Entonces, algunos anélidos, etcétera, etcétera, pero son evidentemente organismos duros y necesita una dentición adecuada para esto, ¿sí? Una vez más, con este artículo, establecen un comparativo entre ejemplares obtenidos en medio natural como ejemplares que mantuvieron en acuario y que se les proporcionó una dieta que tenía una gran cantidad de pastos marinos y una pequeña cantidad sobre todo de calamar, ¿sí? Entonces, ya volteé la foto, ahora sí ya la foto está correcta, ¿no? Es una fotografía tomada desde abajo de un Sphyrna tiburo en estos estanques donde los mantenían, una foto de los pastos marinos que les proporcionaban, ¿sí? La sobredosis de MS-222 para la eutanasia de estos organismos y poder estudiar el tracto digestivo. Aquí lo que aplicaron fue fijar y ver una serie de ver la microbiota, es decir, ya no se quedaron nada más con enzimas, sino vieron la microbiota propia de las distintas partes del intestino, del tracto digestivo de estos tiburones, ¿sí? Y hicieron un análisis de componentes principales. Y aquí tenemos más o menos cómo se aglomeran este análisis, y tenemos lo que es el intestino proximal, la cantidad de organismos, bueno, o sea, los organismos que están en el intestino proximal, o sea, la parte muy cercana al esófago. Ahorita vamos a volver a ver la imagen para recordar un poquito, ¿sí? El contenido del tracto digestivo como tal, en qué parte estaba, el intestino espiral, es decir, donde se encuentra la válvula espiral, ¿sí? Que eso sí no he buscado, si hay algún artículo que hable de que hayan hecho algún artículo donde establezcan diferencias anatómicas entre la válvula espiral de algún otro tiburón y de Sphyrna tiburo. ¿Por qué? ¿A qué me quiero referir con ello? Si Sphyrna tiburo es un omnívoro como ya se está manejando, quisiera yo pensar que la parte del intestino donde está la válvula espiral va a tener un mayor número de vueltas, una membrana mucho más cerrada, lo cual va a desencadenar en una mayor área de absorción debido a la dificultad para la absorción y el aprovechamiento y la fermentación de la celulosa, ¿sí? De la celulosa. Recordemos que los pastos marinos van a tener una gran cantidad de celulosa. Entonces, voy a hacer esa búsqueda. Vamos a ver si hay
si hay alguien ha visto esta posibilidad, este artículo, y si no, pues ya me quedó la tarea a mí como anatomista de hacer un comparativo con alguna otra especie, como por ejemplo Rhizoprionodon longurio, que es una de las especies que puedo conseguir, y intentar conseguirla con vísceras e intentar hacer un comparativo del número de vueltas de la válvula espiral en el intestino espiral como tal, ¿sí? Y bueno, el intestino distal también y el contenido, tanto de los contenidos en intestino distal y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, esta es una de las gráficas que nos presentan en el artículo, pero creo que aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Incluso fíjense cómo mencionan, esta imagen la tomé del nuevo artículo, pero cómo hacen referencia al artículo anterior, a ley de 2018, ¿sí? O sea, donde comenzamos a ver esto, ¿no? Y cómo dividieron este intestino, el estómago y este intestino de estos tiburoncitos, cabeza de pala o cabeza de sombrero, ¿sí? Aquí lo notable y lo diferente en este artículo es que nos presentan un porcentaje de abundancia de 5 órdenes de bacterias para cada región y lo mismo, así como hicieron el análisis el análisis de la gráfica anterior que vimos, que la hicieron no solo de lo que hay en el intestino, sino también cuando había contenido en el intestino, analizaron qué tipo de bacterias estaban, qué órdenes de bacterias estaban en esa parte del intestino, y de hecho son las iniciales, ¿no? Me voy a regresar un poco para ver el análisis de componentes principales, aquí está. Si nos damos cuenta, es la misma división y la diferencia entre organismos de laboratorio y organismos de medio natural, organismos silvestres, ¿sí? Recordemos que en el anterior artículo hicieron un comparativo de ambos, aquí también hacen un comparativo tanto de organismos de medio silvestre como de los organismos mantenidos en laboratorio y sacan esta tabla donde tienen un porcentaje de abundancia de estos órdenes de bacterias. Yo supongo que al ser ictiólogos, y de hecho, pues creo que es común y es notable, al ser ictiólogos, bueno, pues únicamente se van con la categoría taxonómica que pueden ellos plenamente identificar, que son los órdenes, pero bueno, ya aquí algún microbiólogo, algún bacteriólogo, pues sería deseable que trabajara con ellos, ¿sí? Para ver precisamente de qué especies de bacterias se trata, ¿no? Pero lo interesante es que ya nos ponen aquí lo que nos faltó en el anterior artículo, ya nos ponen aquí el tipo de los órdenes de bacterias para cada región, incluso las regiones que tenían algo de contenido gástrico, ¿no? El intestino proximal, el intestino espiral y el intestino distal. Y recuerden que el intestino distal es un pedacito nada más lo que están analizando. Me regresé a la imagen para que vean el pedacito que están analizando. Los otros dos son mucho más grandes, ¿no? Pero es en realidad un pedacito el que están analizando. Y quiero que noten lo siguiente, vean el porcentaje de abundancia. Vean el porcentaje de abundancia en ese intestino distal, o sea, ahí es donde hay mayor cantidad de bacterias, ¿sí? Tanto vibrionales, aquí los órdenes fueron vibrionales, costridiales, pseudomonales, rizoviales y micoplasmatales, ¿sí? Entonces, es interesante que es en esta zona donde se va a presentar una mayor cantidad, por ejemplo, de vibrionales. Clostridiales vamos a tener mayor cantidad en el intestino proximal y ya después desciende, ¿sí?
Entonces, y aquí esta otra tabla que a mí me pareció súper interesante y bastante clara, es acerca de los grupos de bacterias que encontraron, todos estos grupos de bacterias que encontraron y que fueron encontrándolos sobre todo en fíjense aquí un detalle interesante, cómo cambia la frecuencia relativa de estas bacterias de acuerdo a si se trata de organismos de laboratorio u organismos de medio silvestre. Número uno. Número dos, otro detalle interesante, va a haber cambios evidentes tanto en intestino, entre animales de laboratorio y medio silvestre, como en la parte del intestino donde se van a presentar estas bacterias. ¿Sí? Entonces ellos, además de hacer esta frecuencia relativa de este tipo de bacterias, lo que hicieron fue hacer unos cortes de este tracto digestivo para ver si había alguna diferencia macromorfológica entre uno y otro. Y aquí tenemos lo que son organismos de medio silvestre. Y recordando, y si no lo recuerdan, bueno, como les digo, yo soy anatomista y me dedico a esto, generalmente el tracto digestivo tiene 4 capas. La mucosa, la submucosa, la muscular y la que envuelve todo. Aquí ellos nada más se enfocaron a 3 de las capas, ¿no? Y están viéndola, están comparándola. Y quiero que noten la diferencia entre el tracto digestivo en la región proximal, entre los organismos de medio silvestre y los organismos de laboratorio. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, sobre todo, un poquito la luz del intestino, es decir, el espacio hueco y el tamaño de las crestas y el número de crestas de la mucosa. El tamaño de las crestas y el número de crestas de la mucosa nos va a dar como resultado una mayor absorción, ¿sí? Mientras más grandes las crestas, más eficiente es la absorción, pero no es el único criterio que vamos a tomar en cuenta. El otro criterio que debemos tomar en cuenta para esto es también el número de crestas y el tamaño de la luz. Quiero que noten que la luz en el tracto digestivo, en el intestino proximal de los organismos de laboratorio está mucho más reducido y el número de crestas es mucho mayor. Fíjense cómo aquí las crestas se ven casi como un continuo y aquí se ven como mechitas, ¿sí? Como filamentos más separados. Aquí, para hablar de eficiencia, sería muy peculiar ver de qué manera se puede establecer la eficacia de la absorción. ¿Por qué? Porque si bien este número de crestas es menos numeroso que estas son más largas. Al ser más largas, hay mayor área de contacto. ¿Sí? Entonces, esto en la parte proximal. Si nos vamos a la parte del intestino espiral, vamos a encontrar también diferencias notables, aunque aquí ya no diferencias tan grandes. Si se dan cuenta, la luz aquí casi es del mismo tamaño, ¿sí? ¿Por qué es importante la porción espiral del intestino? Porque al tener esta válvula espiral va a provocar que haya una mayor superficie de absorción y va a permitir en teoría, permitiría un mayor número de bacterias que pudiesen ayudar a la fermentación de la celulosa para su posterior aprovechamiento. ¿De acuerdo?
Entonces es por esto que es tan importante el intestino espiral de estos tiburones. Aquí yo no veo gran diferencia en cuanto a la estructura de este tejido, ¿sí? Casi es la misma luz, es una gran cantidad de crestas, ¿sí? Y pues aquí no veo gran diferencia. Otra porción importante del intestino va a ser lo que es el intestino distal. Fíjense cómo el intestino distal tiene un gran número de crestas, pero la luz está ya muy reducida en los organismos capturados en medio silvestre, y los de laboratorio, la luz está mucho más amplia, ¿sí? El número de crestas, pues aquí cambia con respecto a la parte proximal. Aquí nosotros tenemos un mayor número de crestas, que significa va a haber una mayor cantidad de absorción. Aquí las crestas no son grandes, el número es un poco más reducido, pero la luz es más amplia, ¿sí? Entonces, pues esto nos está, ¿qué resultado, qué conclusión podemos obtener de esto que estamos observando? Que va a haber diferencias. Una vez más, se aplica aquí este principio que a mí me gusta bastante, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Nosotros lo aplicamos y lo aprendimos en la materia de química, ¿no? Y la esencia de lo que dice el principio de incertidumbre de Heisenberg es que no es posible conocer al mismo tiempo la posición y la velocidad del electrón. Pues si lo tomamos así como tal, vamos a encontrar que por mucho que la ciencia quiera emular a la naturaleza, pocas veces lo va a lograr, ¿sí? No va a ser posible que la imitación sea exacta, sea perfecta. Entonces, aquí lo estamos viendo con algo, e incluso diferencias anatómicas distintas a nivel de la microanatomía o la histología del tracto digestivo de estos tiburones. ¿Sí? Aquí lo que hicieron y que me pareció también sumamente interesante es que hicieron una prueba de N-acetil beta de glucosaminidasa, es decir, una enzima que ayuda a la degradación, ¿sí? Y si se dan cuenta en intestino, el nivel de actividad es bajo en el intestino proximal. Los círculos rellenos son de los organismos de laboratorio, los círculos en blanco o vacíos son de los organismos silvestres, y fíjense cómo es muy parecida esta actividad en el intestino proximal, tanto en organismos silvestres como en organismos en cautiverio. En organismos, en el intestino espiral, empieza ya a haber una diferencia entre organismos silvestres y organismos de cautiverio, y donde ya se establece una mayor diferencia y una mayor actividad enzimática es en el intestino distal, en el pedacito pequeño que vimos que estaban ellos trabajando. Entonces, fíjense cómo sí hay, no solo son diferencias a nivel anatómico o a nivel microanatómico, sino hay diferencias también en cuanto al nivel de actividad enzimática en cada región del intestino, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que nos están presentando ellos? Esta presencia de beta-glucosidasa, ¿sí? Y en el intestino distal sugiere que los componentes de la descomposición de la celulosa y la quitina, es decir, celobiosa y quitibiosa respectivamente, pueden digerirse, es decir, están siendo aprovechados, sí están siendo aprovechados. Aunque los cabeza de pala adultos comen grandes cantidades de pastos marinos, 40% de masa en algunas poblaciones, la mayor parte de su dieta todavía se compone de crustáceos, cangrejos y camarones que tienen exoesqueletos quitinosos.
fíjense cómo un par de enzimas que ayudan al procesamiento y a la digestión de la quitina, también van en cierta forma a ayudar al procesamiento y digestión de la celulosa. Y de esa manera el organismo está teniendo un aprovechamiento de esa ingesta incidental que pudiéramos buscar. A lo mejor no es tan buscado, ¿no? A lo mejor no. Digo, aquí sí yo considero que va a ser difícil interpretar o si la alimentación con pastos marinos es buscada o es incidental, ¿sí? O sea, está el crustáceo, está el cangrejo o el camarón oculto entre los pastos marinos, le doy la mordida y me llevo mi cangrejo con una buena porción de ensalada, por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo casi quiero pensar que es así. ¿Sí? Se conocen actividades de quitinasa de otros tiburones, específicamente en sus estómagos y tejidos pancreáticos, y en el tiburón elefante, Calorhynchus mili, un holocéfalo, las dichosas quimeras, ¿sí? Y tiene produce las mismas enzimas en su genoma, o sea, se encontraron los genes asociados a la producción de estas enzimas. La evidencia de ácidos grasos de cadena corta en el intestino del cabeza de pala sugiere la presencia de microbios anaerobios importantes para la fermentación, ya que estos ácidos grasos de cadena corta son el fin de productos de fermentación microbiana, ¿sí? Entonces, sí hay un proceso de fermentación. Evidentemente no va a ser lo mismo que el proceso de fermentación en un rumiante, donde los estómagos y los intestinos están diseñados para una fermentación completa y bastante compleja, pero sí hay evidencia de ácidos grasos de cadena corta que nos van a decir esto, ¿sí? Los análisis de microbiomas entéricos cautivos en periodos cortos pueden ser un reflejo de sus contrapartes silvestres, lo que les decía, para algunas regiones intestinales, pero no para otras. En general, estudios previos sugieren que la comunidad microbiana de los peces en cautiverio puede diferir sustancialmente de las poblaciones silvestres. Ojo, y esto es bien importante, sobre todo cuando nosotros queremos establecer tal vez cultivos de protección de ciertos organismos que están amenazados de extinción en medio natural, y vamos a empezar a realizar algunos cambios a nivel de dieta. Y estos cambios con respecto a las poblaciones silvestres pueden comenzar a alterar de alguna manera a nuestro organismo, y entonces ya lo que vamos a reinsertar en la naturaleza no es completamente igual a lo que ya estaba, ¿sí? Sí va a haber diferencias, algunas diferencias. Y como gran conclusión final en el artículo, este fue un artículo mucho más cortito, pero eso sí con una cantidad de bibliografía mucho más grande. Dice, en general, el tiburón cabeza de pala tiene un tracto digestivo que al menos puede procesar porciones solubles y probablemente parte de la fibra de las grandes cantidades de pastos marinos que pasan a través de él. Sin embargo, los tiburones parecen depender en gran medida de los procesos digestivos derivados de los hospederos que tienen. Si bien el microbioma puede contribuir a la digestión de pastos marinos y el material animal, se necesita más trabajo para emparejar taxones microbianos, lo que les decía, la presencia de algún bacteriólogo que pueda ya incluso identificar especies bacterianas que estén asociadas a los procesos de fermentación de estos pastos marinos, de esta celulosa, ¿sí? Del aprovechamiento también de esta celulosa, ¿sí? Entonces aquí lo están mencionando, que se necesita más trabajo para emparejar taxones microbianos específicos con sus funciones específicas en el intestino del tiburón cabeza de pala, ¿sí? Como les digo, este artículo fue ligeramente más corto, sin embargo, con una gran cantidad de bibliografía
Fue sumamente interesante el complemento que existió de este artículo con respecto al que vimos anteriormente. Voy a seguir buscando información. Incluso estoy teniendo una idea, se las comento, pero pues todavía no cuaja muy bien esta idea. ¿De qué se trata? Se trata de que me gustaría organizar una mesa redonda con expertos en la materia. Yo no soy experto en elasmobranquios. Manejo anatomía de elasmobranquios y todo eso, pero ya detalles más finos como son ubicaciones filogenéticas, como son algunas cuestiones de la biología de estos organismos, pues lo manejan algunos colegas. Por ejemplo, el tan mencionado doctor Vicente Anislado Tolentino, un excelente amigo y un gran compañero de la carrera, ¿sí? Entonces, pues me gustaría organizar esta mesa redonda. Déjenme ver si se organiza y si no, pues vamos a ver los siguientes artículos que tenemos en puerta o a ver si encuentro algo sobre algún otro tiburón que tenga estas, ¿cómo se llama? Estas tendencias a la omnivoría, ¿no? Lo interesante y lo fabuloso de esto es que la naturaleza no es blanco o negro. La naturaleza es un matiz de grises y siempre nos va a presentar detalles tan interesantes y a veces que no llegamos a imaginarlos, como este de tiburones omnívoros, con todo y que anatómicamente hablando, ese intestino, por pura descripción anatómica, yo lo pondría como un intestino propio de un carnívoro, porque es un intestino corto, ¿sí? Como les digo, falta ver la longitud de la porción espiral de ese intestino. Si voy a buscar si hay algún artículo relacionado, si no, me prometo ponerme a trabajar en ese aspecto y yo sacarlo y platicárselos aquí en cuanto tenga yo algún resultado. Bien, pues les agradezco muchísimo la atención prestada a este enlace en vivo. Muchas gracias a Vicente por las aportaciones tan importantes que hizo aquí a esta charla. Y pues seguimos en comunicación a través de la página de Facebook. Este video también se sube al canal de YouTube. Y pues muchas gracias por su atención una vez más. Que tengan una excelente noche y en el caso de México, que tenemos un día de descanso extra el lunes, pues un muy buen fin de semana largo. En el caso de otros países que tengan la amabilidad de vernos, pues tengan un bonito fin de semana. Muchísimas gracias, pasen buena noche, hasta luego.